Vamos a iniciar entonces esta tarde nuestro curso. Si existiera alguna interferencia o algo por el estilo, pues ahí un poquito de paciencia, me lo hacen saber también y ver cómo se puede ir corrigiendo, ¿de acuerdo? Lo importante es que podamos pues disfrutar del curso todos juntos. El día de hoy vamos a ver el tema sobre persona, dignidad y misterio. Vamos a hacer un poquito más de énfasis en la parte de dignidad. Así que vamos a iniciar entonces. Solo permítanme. Vamos a iniciar con nuestra oración. Y en eso tal vez también algunos de los que hacen falta pues terminan de conectarse, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en la presencia de nuestro amado Dios, de nuestro buen Jesús y de las manos maternas de nuestra Santísima Madre esta tarde, para que todo lo que aquí nosotros podamos escuchar, podamos también entender y podamos de alguna manera crecer también como personas, poder crecer siempre al amparo del Altísimo, ¿verdad? Entonces nos ponemos en la presencia del Señor diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del En el Espíritu nombre del Santo. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que ha tomado la iniciativa en nuestra existencia. Tú nos has llamado a existir en este mundo y tú nos has llamado a vivir en tu amor misericordioso de Padre. Por eso te decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Nosotros tu reino, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. y danos Perdona nuestras ofensas, como también como también nosotros perdonamos a los que nos dejes caer ofenden, en la no nos dejes caer en la tentación y líbranos. Amén. Amén. Y nos ponemos también en el amor materno de María para que ella nos conduzca en esta tarde de enseñanza, para que ella también como madre nos guarde y nos proteja siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver, se me cayó ahí un poquito la señal de internet. En lo que se restablece, vamos a hacer una pequeña dinámica que de todos modos estaba programada. Sí me logran escuchar perfectamente, ¿verdad? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Bueno, ustedes vieron, y los que tengan Biblia a mano, por favor, los que tengan Biblia a mano, consulten el Salmo 8, por favor. Consultemos todos el Salmo 8. Si ustedes se dan cuenta, con este salmo iniciamos nosotros nuestra oración el día de la tarde de hoy. Ya. Yo, la pregunta que les tenía hoy, y era el ejercicio con el cual vamos a iniciar, es que ustedes pudieran leer el Salmo 8. Hay unas frases aquí y que ustedes puedan detectar. Les voy a dar un minuto, por favor, máximo, para que todos podamos consultar el Salmo 8 y podamos identificarnos con una de las frases del Salmo. Y al final, una pregunta que quiero que reflexionemos todos. La pregunta es realmente cuál es mi relación con Dios. ¿Cuál es mi relación hoy con Dios? Yo les voy a ir leyendo despacio el Salmo también para que ustedes puedan ir meditándolo, ¿de acuerdo? Porque prácticamente
El salmo es el tema de hoy también, de encontrarnos nosotros en la presencia de Dios. Dice, voy a leérselos. Vayan identificándose con una frase y quisiera que ustedes compartieran conmigo alguna frase que les llame la atención. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillos, de niños de pecho, cimientas un baluarte frente a tus adversarios, para acabar con enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El hijo de Adán para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. Ovejas y bueyes juntos y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. A ver, yo quisiera que ustedes compartieran qué frase les llama la atención para empezar. Unos 2 o 3 hermanos que quisieran compartir qué frase les llama la atención de este salmo. Cállense. Hermano, a mí me llama mucho la atención el versículo 5 y 6, que dice, ¿quién es el hombre que te acuerdas de él? El hijo de Adán para que cuides de él. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y grandeza. Veo yo ahí la grandeza que el Señor le puso a su obra, que puso una grandeza tan grande. Máxime pues que era la obra de sus manos, ¿verdad? Entonces le dio al hombre todo poder, todo lo puso bajo sus pies, y el hombre, nosotros en realidad, ¿cómo le hemos respondido al Señor? Eso es lo que siempre me ha llamado la atención de este salmo, el versículo 5 y el 6. Gracias, hermano. Okay. Gracias, hermana, muy amable. A ver, ¿algún otro hermano o hermana que quiera compartir qué versículo, qué frase, qué palabra le llamó la atención de este salmo? Sí, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, A mí me hermana. llama la atención donde dice en el 3, donde dice, hasta las bocas de los niños y lactantes recuerden tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Me hago yo la idea de que esto a los padres de familia, pues desde el seno de nuestro hogar, ¿verdad? De niños y lactantes, dice, uno les enseña que hay un Dios que nos ha dado la vida, que no, Él es el que nos ha creado, Él es el dueño de todos. Pero lamentablemente hay veces que en los hogares no existe eso, ¿verdad? De que nos acordemos de Dios. Entonces, ahí está la enseñanza de las primeras palabras de los padres de familia hacia sus hijos. Eso es lo que yo pienso, hermano. Sí, gracias, muy amable hermana, gracias por compartir. Ya el último que quisiera compartir, ya para pasar a la siguiente pregunta, y así puede iniciar nuestro tema. Bueno, Muy buenas tardes. Buenas tardes, dígame, hermana. Buenas tardes a todos, bendecida tarde. A mí me llama la atención el versículo 4, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que creaste. ¿Qué es el hombre? 4 y el 5, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que de él te preocupes. Al ver la majestuosidad, la belleza de la luna y las estrellas y lo poco que somos nosotros, pero sabemos que él nos ha creado también a su imagen y semejanza, que es nuestro Padre y se preocupa por nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar y creer mucho más en él y seguirle. Así es, gracias por compartir.
Ya estoy tratando de restablecer un poquito la presentación y así ya podemos continuar con el tema. Me disculpo, estoy desde el celular en este momento, pero es por cuestión de internet. Permítame, ahorita ya me conecto. Les voy a presentar nuevamente las diapositivas, permítanme. Aquí estamos. Bueno, aquí eran las preguntas que yo les había dicho y gracias por su colaboración y por también participar porque eso nos enriquece más con los salmos. La pregunta era ¿cuál es mi relación con Dios? Esa no la contestemos. Preguntémonos todos ¿cuál es mi relación con Dios? Mi relación con Dios realmente es buena, es sana, veo a un Dios Padre, veo a un Dios amoroso, veo a un Dios lámpara de los deseos, veo a un Dios que solo está en las penas o veo realmente a este Dios que me acompaña y que es parte de mi propia existencia. Esa es la pregunta que yo quiero que ustedes se hagan a ustedes mismos previo a seguir con el tema, ¿verdad? Y quédensela ustedes pensándosela durante toda esta tarde. Y si al final, pues tenemos tiempo y queremos compartir cuál fue mi respuesta, pues, sería muy bueno, ¿verdad? ¿Cuál es mi relación con Dios hoy? Vamos a, como decíamos, a ver el tema de persona y sobre todo dignidad y misterio. Somos un misterio, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado personas. ¿Y cuál ha sido el culmen de esa creación como personas? En que Dios nos ha amado tanto como personas que se hizo persona también en la figura, en la persona de Cristo Jesús. A ese es el gran misterio de todo este de tema y sobre todo el misterio de la redención para nosotros. Dios se ha hecho persona en la persona de Cristo Jesús, porque nos ha dado una dignidad de personas y esa dignidad Dios la comparte con nosotros en la persona de Jesús. Yo les decía el día martes, ya que la centralidad siempre es Jesús. Y en este tema, aunque es antropología, pero la centralidad es Jesús. No es que estemos hablando de cristología, sino complementa. Entendemos desde otra visión también esta figura de Cristo. Por eso vamos a entender el término de persona. ¿Qué es realmente el término de persona? Lo vamos a ver fuera un poquito, lo vamos a ver un poquito fuera de la visión teológica, lo vamos a entrar un poquito a la tradición filosófica, al pensamiento filosófico, cómo nace esta idea. Nace del griego prosopón, ¿ya? Que significa máscara. Cuando nosotros estudiamos el teatro o en la literatura griega, vemos que el teatro griego usaba máscaras para replicar el sonido, utilizaba máscaras para tratar de transmitir un sentimiento, una emoción. Por eso es cuando los signos del teatro son precisamente las máscaras, ese prosopón, ¿ya? La máscara que usan los actores para representar a los personajes. Si estoy triste, mi máscara es triste, ¿ya? Por eso es que hablamos de personaje, precisamente porque representan a una persona con un carácter, con una emoción. Eso estamos hablando en la tradición griega como tal. En el latín viene de personare, ¿ya? Y personare que significa sonar a través de algo. Nuevamente la misma visión un poquito de la máscara. Y la máscara, recordemos que sí que va a servir para amplificar la voz, para amplificar realmente y transmitir la idea del personaje. ¿Ya? Entonces vamos viendo cómo la idea persona
ya existe, y desde la filosofía definitivamente personas es aquel que va a tener ciertas características y ciertas connotaciones físicas o de la razón. Y por eso es que la figura de persona, la idea de persona, ya en la tradición cristiana va a llevar a su culmen, va a transmitir otro tipo de idea, ¿ya? Y hablamos aquí entonces ya de dignidad, porque para los griegos una persona era aquella que tenía la capacidad de razonar, la capacidad de ser alguien que le sirva a la sociedad. Entonces, des en cuenta, hoy, muchos siglos después, en la modernidad en la que estamos, muchas personas lamentablemente todavía piensan que persona es aquel que tiene todas sus facultades normales, con lo cual hablamos ya de exclusión y marginalidad, que la iglesia no lo va por ese lado, ¿de acuerdo? Vamos a ver esas visiones en el transcurso de esta tarde. ¿Ya? Para ir quitándonos nosotros precisamente esa imagen degradante de la persona. Yo les mencionaba el día anterior la humanización precisamente de las circunstancias. Tenemos que humanizar todas las circunstancias. Por eso, ya en la misma filosofía hablamos de logos. Por eso cuando leemos nosotros incluso el Evangelio de San Juan, el término en griego sigue siendo logos, que significa la idea, la verdad absoluta, la verdad que preexiste, algo que ya está dado. ¿Ya? Para los griegos el motor primero, el que impulsa, el que mueve la materia. ¿Ya? No es la forma, sino existe logos. Habla una pregunta que ustedes realizaban el día anterior en la filosofía presocrática, que hablaba de los elementos que crean al ser humano, que crean toda la naturaleza. Aquí aparece el logos en esa visión, pero ya en el cristianismo, ya en el pensamiento clásico cristiano, esa visión cambia. ¿Por qué? Porque sabemos que ya persona es algo concreto, que tiene características, que tiene ciertas cualidades que se distinguen de una cosa. Nosotros como seres humanos somos personas, no somos un objeto, somos sujetos de dignidad. Por eso nuestro tema es dignidad y misterio. Somos sujetos de dignidad y esa dignidad la adquirimos por ser hijos de Dios. Esa dignidad la adquirimos desde Cristo, ya que en la encarnación Dios se hace uno de nosotros para restaurar precisamente lo que esta dignidad por el pecado original la habíamos fraccionado, no perdido, fraccionado, ¿de acuerdo? Porque Dios nos ha creado con amor. Por consiguiente, no hemos perdido nuestra dignidad de ser sujetos del amor de Dios. Por eso se entiende también la encarnación. Y en esa tradición, un poquito todavía filosófica, vemos que la persona tiene ciertas facultades, ¿ya? Las facultades incorpóreas y las facultades corpóreas. Las facultades incorpóreas, hablamos de esa vida intelectiva, el pensamiento, la razón, lo que tenemos la capacidad nosotros de entender el mundo real que nos rodea. Por eso hablamos de ese entendimiento, porque abstraemos lo que percibimos, abstraemos lo que está a nuestro alrededor. ¿De qué manera nosotros logramos alcanzar el entendimiento del mundo real que nos rodea? Por medio de la teoría y la práctica, la propia capacidad de abstraer los elementos materiales e incluso las mismas experiencias. Por eso, para los filósofos, en esta visión de las facultades de la persona, hablan de que el ser humano tiene la capacidad de autocrearse, ¿ya? Y luego la misma voluntad, la vida intelectiva, la voluntad, la capacidad que nosotros tenemos de poder hacer o no hacer lo que nosotros querramos. La capacidad entonces de que nosotros podemos ejecutar un acto o bien una acción porque nosotros lo decidimos. Estamos hablando, por favor, no estamos hablando de teología, vuelvo a aclarar para que no nos vayamos confundiendo. Estoy tratando de explicarles desde la visión de persona, desde fuera de la teología, para ir adentrándonos después al campo totalmente teológico. Y luego tenemos las facultades corpóreas. La facultad corpórea, que es la vida sensitiva.
¿Cómo logramos tener nosotros esa vida sensitiva? Por medio de los sentimientos externos y los 5 clásicos sentidos, perdón, que hemos aprendido siempre: la vista, el gusto, el olfato, etcétera, ¿no? Y luego los sentidos internos, mi sentido común. Yo veo que hay un río crecido, hay un puente colgante, mi sentido común me dice no lo atravieso. Es decir, eso es lo que nos decían los filósofos. Hay algo en nosotros que nos permite entender lo que está pasando. Luego la imaginación, que es recrear por medio de un elemento real otros elementos ficticios. O también, como van a decir algunos filósofos, desde el idealismo, la capacidad de tener ideas. Y luego la estima y la memoria, lo que nosotros tenemos como sentimientos y lo que nosotros recordamos por medio de las experiencias. Tenemos también el apetito sensible, desde esta visión sensitiva, que son los deseos. Ya yo tengo hambre, tengo una emoción, pero tengo deseos de comer, no voy a decir marcador, pero comer X comida rápida, una hamburguesa de X lugar. Ya ese es el deseo, el gusto, lo que yo quiero. Y luego también lo sensible. Hay frío, yo siento frío. Está nublado, yo ya me imagino que va a haber frío o que está húmedo. Luego también los instintos, esta nuestra capacidad de supervivencia que es innata en nosotros por esa parte de la vida natural que compartimos con toda la creación. Vemos nosotros en el caso específicamente, por ejemplo, los animales se van a mover por instintos, nosotros nos vamos a mover por el razonamiento, que nos impulsan los sentidos también. Y luego la facultad locomotriz, la capacidad de que hay algo en mí que me permite moverme. No estoy hablando solo de trasladarme de un lugar al otro, sino de que algo me hace ser niño, después me hace ser adulto, me hace envejecer. Algo en mí me está permitiendo que me mueva. Todo esto lo planteaban los filósofos. Vamos a ver cómo el cristianismo y la teología se va reformulando hasta lograr centralizarnos nuevamente en la figura de Jesús y nosotros como imagen de Dios. Y luego las facultades corpóreas, que es esa vida vegetativa. La vida vegetativa es que nosotros nacemos, morimos, nos reproducimos, nosotros tenemos hambre, tenemos necesidades. Por eso hablamos de lo generativo, lo que va moviéndose en nosotros, lo aumentativo, el crecimiento, lo nutritivo, necesitamos nutrirnos, ¿ya? Y por eso es que nosotros nos tomamos el tiempo para cocinar, nos tomamos el tiempo para ir de compras. Todo esto hace que nosotros seamos personas desde la visión, vuelvo a insistir, un poquito filosófica. Ya nos vamos a ir saliendo poco a poco. Luego, el uso práctico de la razón. Ya una persona desde la filosofía plantea que tiene una voluntad. En mí algo me mueve. Y esa voluntad también parte por la potencia. Me mueve a, puedo hacer el bien, puedo hacer el mal. Esa es la acción, el que me mueve, la potencia que tengo yo de ser una buena o mala persona por mis actos, no por mí mismo, ¿no? Aunque en la filosofía la persona sí se definía buena y mala en ese sentido como persona. Luego, hay un objetivo de la razón. Para Platón es el bien. Nuestro objetivo, nuestro propósito de vivir es el bien. Para Aristóteles es la felicidad. Y para Epicuro y para Hume ya en el siglo XV, XVI, nos va a plantear ya el placer. Y de ahí un poquito todavía ideas que seguimos arrastrando nosotros como el hedonismo, ¿ya? Que es el placer por el placer. Algunos en pleno siglo XX y XXI todavía dicen que la finalidad de nuestra existencia es vivir el placer y buscar el placer, lo que me satisface. Por eso, a veces sin darnos cuenta, nosotros creamos discursos a los propios niños o a los jóvenes de, mire, usted estudie para ser alguien, ya como que si el estudio lo fuera a definir como persona. Entonces, des en cuenta cómo a veces, sin percibir esos pequeños detalles, nosotros todavía nos movemos en esta relación, ¿verdad? Y luego, las propiedades de la persona. La persona tiene una dignidad, que es lo que vamos a seguir desarrollando, y tiene una naturaleza.
La persona en cuanto a dignidad, la dignidad es una actitud de respeto a sí mismo y a los otros. Si yo me respeto a mí mismo, soy capaz de respetar a la otra persona. Si yo no me respeto, no tengo la capacidad de respetar a la otra persona. Y cuando yo no respeto a la otra persona, pierdo también mi valor de dignidad, porque yo estoy vulnerando la dignidad de otra persona. Y que la dignidad también es una garantía suprema, porque lo ha dado Dios, es inherente a nosotros, ya la capacidad, la realidad de dignidad y también del orden social. Por eso es que existe todo el cuerpo de leyes, de derechos y también de deberes. A veces nos quedamos atrapados en que tengo derecho y perdemos que también tenemos la obligación y de obligaciones y deberes. Y luego la otra propiedad que es totalmente por naturaleza, ¿ya? Que es conseguir el fin último del hombre. El fin último del hombre es conocer a Dios, alcanzar a Dios, vivir para Dios y en Dios, ¿ya? Desde la figura del mismo Jesús, en busca de los medios eficaces y adecuados para lograr el bien de la persona misma y el bien de los demás, ¿ya? Vamos nosotros a ser personas porque tenemos la capacidad de amar, porque Dios es amor y es el sentimiento supremo de Dios y es lo que va a definir también la existencia de Dios en nosotros, lo que nos hace ser imagen de Dios. En la medida en que nosotros seamos capaces de amar cada vez más a nuestros congéneres, a la naturaleza, al mundo que nos ha dado Dios, en esa misma medida nosotros nos convertimos cada vez más en imagen de Dios. Por eso, ya San Ireneo, que vamos a ir viendo ya ahora cómo va pasando todas estas ideas filosóficas, todas estas ideas que existían ya para el siglo I y un poco antes, cómo pasan al cristianismo y cómo el cristianismo los toma, pero no las repite, las lleva a su plenitud desde la figura, desde la persona de Jesús. San Ireneo, que es un teólogo del siglo II, hay una frase, él maneja muchísimo parte de la patrística, pero me quedo con esta frase que va a definir precisamente al hombre y a su dignidad, al hombre ya y el misterio mismo del hombre. Y nos plantea que la gloria de Dios es el hombre viviente. La vida del hombre es ver a Dios. La gloria de Dios es el hombre. Entonces, des en cuenta la magnitud y la profundidad de esta primera parte de esta frase. Nosotros, con nuestras acciones, nuestras actitudes, le damos gloria a Dios y somos gloria de Dios por lo que nosotros somos como personas, lo que nosotros somos capaces de amar. Por eso Jesús en el Evangelio nos menciona en una parte cuando nos dice que el hombre precisamente es reflejado precisamente por él, pero como el hombre también es ensalzado, llevado precisamente a este nivel de ser hijo de Dios. Esa es precisamente la gloria de Dios, en que nosotros reconocemos nuestra filiación con Dios, reconocemos, la paternidad de Dios en nuestra vida. La vida del hombre es precisamente ver a Dios. Nuestra vida debe de ser ver a Dios. ¿En dónde vemos a Dios? Porque nos hemos quedado nosotros siempre pensando que vemos a Dios cuando llega el momento de la muerte y hasta en la eternidad veremos rostro a rostro a Dios, pero vemos a Dios en el rostro del hermano y sobre todo en el rostro del hermano sufriente. Vemos a Jesús que se compadece de aquel que en el camino le grita, ya, Jesús, hijo de David, sáname, sálvame. Todos estos gritos de desesperación ya del género humano lo conmueven de tal manera que actúa. Vemos también la figura de nuestra madre, ya que ve una necesidad, se conmueve, busca al hijo y el hijo hace su primer milagro. Entonces, este es el misterio de la profundidad de la existencia misma del hombre. ¿Cómo pasa también ahora con el pensamiento de San Agustín? San Agustín nos define la persona como ser con capacidad de autorreflexión, es decir, de interiorización. Nosotros somos capaces de saber si hemos cometido un acto bueno o un acto malo. Nosotros somos capaces de saber si lo que estamos haciendo es correcto o incorrecto. Estamos siendo capaces de saber
si agredimos o no agredimos a otra persona, si nos autoagredimos o no. Reflexionamos constantemente. Cuando cometemos un acto no correcto, nosotros reflexionamos. Cuando nos equivocamos, cuando hacemos una travesura, una broma pesada, reflexionamos. Eso es lo que nos está diciendo San Agustín, que esa es una de nuestras características como personas y como hijos de Dios. ¿Ya? Que entonces una persona tiene que ser consciente de su limitación y su responsabilidad ante Dios, que le interpela. ¿Ya? Ser histórico, temporal. Somos seres históricos y temporales. La experiencia en sí mismo y en los seres queridos. Tenemos la capacidad nosotros de tener estas experiencias, de buscar la verdad y la felicidad, es decir, el bien supremo que da sentido a nuestra propia vida, capaz de amor y de servicio a los demás. ¿De qué sirve y no tendría sentido desde el Evangelio? El Evangelio siempre es novedad, nos decía el Papa en su alocución el día miércoles. El Evangelio siempre es novedad y por eso siempre es actual. ¿De qué sirve que yo haga un favor a aquel que me hace un favor? Eso lo encontramos en el Evangelio. ¿Qué mérito tiene nosotros amar a aquel a quien nos ama? ¿Qué mérito tiene nosotros amar a nuestros amigos? El mérito, la novedad del Evangelio es precisamente amar a aquel que me persigue, amar a mi enemigo. Ese es el mérito realmente del Evangelio y eso es realmente dignificar, porque descubrimos el rostro de Jesús en el pobre, descubrimos el rostro de Jesús en el otro, descubrimos el rostro de Jesús en nosotros. Y cuando descubrimos el rostro de Jesús, le estamos dando dignidad a todos. Incluso descubrimos el rostro de Jesús también en la misma naturaleza, cuando miremos el caso de Laudato Si. Vemos a Dios en toda la creación, porque toda la creación ha salido del amor infinito de Dios. Para Santo Tomás de Aquino, ¿ya? La persona y su dignidad, he aquí el supremo grado de dignidad del hombre. ¿Cuál es el supremo grado de la dignidad del hombre como persona? Que por sí mismos y no por otros se dirijan hacia el bien, hacia su fin. ¿Cuál es el bien? El supremo bien es Dios. El supremo bien o el sumo bien, como decía incluso San Francisco, es Jesús mismo. Y debemos de tender a alcanzar precisamente la profundidad y la intimidad con Dios. Pero ¿cómo lo alcanzamos? Vuelvo a insistir, no con grandes arrobamientos místicos, sino encontrando el rostro, la figura, la persona de Jesús en el otro, en el que nos rodea, dándole precisamente dignidad. ¿Qué nos dice en el Antiguo Testamento, Génesis, cuando Dios nos crea y nos da precisamente ese sentido de dignidad, cuando encontramos nuestro misterio, nuestro sentido de existencia? En Génesis 2:7 nos dice, entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Nos convertimos en un ser viviente. No somos seres vivientes porque tenemos ciertas cualidades o características. Somos seres vivientes, somos personas, tenemos una dignidad que nos ha dado Dios por el mismo hecho que nos ha creado y nos ha soplado en nuestra nariz ese hálito de vida, el rúa, el espíritu que nos permite vivir. El hombre, es cierto, cayó por el pecado original y luego sabemos toda la historia de Eva, pero el hombre, Adán, llamó a Eva su mujer, pues ella fue la madre de todos los vivientes. ¿Ya? Por eso la prefiguración de Eva con respecto a la Virgen María como la madre, ¿ya?, de la iglesia, porque tenemos una dignidad de seres humanos y una dignidad que Dios nos ha dado a pesar de el pecado original. Dios no se fija en eso. Dios se conmueve por amor, por eso nos da la posibilidad de seguir como siendo la creación favorita de Él, siendo el sujeto favorito de su creación. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? Nos dice que por medio de Él, ¿sí?, por medio de Jesús, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. ¿Sí? La centralidad
sigue siendo Jesús. La centralidad como personas en nosotros, la centralidad de nuestra dignidad, la centralidad de nuestro misterio como hijos de Dios es Jesús. Por eso, vuelvo a insistir, cuando descubrimos el rostro de Jesús en el hermano, en el sufriente, en el marginado, en el rico, en el pobre, esas son cualidades que le ponemos, pero cuando descubrimos nosotros el rostro de Jesús en el otro, nosotros hemos alcanzado realmente nuestra propia dignidad, le damos dignidad y gloria a Dios porque somos capaces de encontrarlo en el hermano. Y en Juan 1:13 nos dice, y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Somos hijos de Dios, no por una naturaleza, ya por una procreación normal, ¿ya? Ni por deseos ni instintos humanos, sino porque Dios nos ha engendrado. ¿Y nos ha engendrado en quién? En Cristo. Por eso, vuelvo a insistir, ahí está nuestra dignidad. Por eso Juan también, capítulo 14, versículo 9, nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién ha visto al Padre? La pregunta que hacía Felipe en esta cita. Y Cristo le contesta, Jesús le contesta. Por eso vemos nosotros este ícono de la natividad de nuestro Señor Jesús. ¿A quién estamos contemplando? Estamos contemplando el misterio de Dios uno y trino. Estamos contemplando a Dios en su totalidad, en la persona encarnada o en Cristo como Dios encarnado. ¿Por qué? Porque nos da esa dignidad que, vuelvo a insistir, la habíamos fraccionado, la habíamos perdido, pero la recuperamos en Cristo Jesús, nuestra dignidad de hombres. Pasémoslo a la parte ya de aplicarlo en nuestra vida como cristianos. Aquí les propongo algunos puntos de la dignidad como personas, como hijos de Dios. La dignidad de la persona es una perfección intrínseca y constitutiva. ¿A qué nos referimos? ¿Ya? Que depende de la existencia y características esenciales de su ser, así es del hombre, no de la posesión o capacidad de ejercitar determinadas cualidades. Toda persona es digna por el mero hecho de ser persona. No se puede ser o más o menos persona. Y mucho cuidado, porque incluso la doctrina social de la Iglesia nos lo explica muy bien. Varias encíclicas sociales que fueron sacando diversos papas, desde León XIII, con la Rerum Novarum y otras encíclicas que fueron apareciendo durante el siglo XX, nos van planteando precisamente, el hombre no es una persona por los bienes que tenga o no tenga, por las cualidades físicas que posea o no posea, por lo externo en su forma de vestir, en su forma de ser, por su cultura, por el color de piel. Eso no nos determina como hijos de Dios ni nos determina como personas. ¿Ya? Nosotros somos personas porque somos hijos de Dios y esa es la dignidad más grande que tenemos. Por eso es que desde la doctrina social nos piden fomentar el desarrollo, impulsar el desarrollo comunitario, el desarrollo humano. La Iglesia está llamada a implicarse en el desarrollo de la humanidad. No podemos ser un ente aparte, abstracto, abstraído, sacado de esa realidad. Tenemos que ser parte. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Que practica otra religión, que practica otra cultura o vive otra cultura, eso no lo hace, no le quita su dignidad de persona, ¿ya? Su dignidad de criatura de Dios. Entonces, ojo, no nos equivoquemos con que porque aquel no practica mi propia religión, no va entonces a entrar a la gloria de Dios. En el amor infinito de Dios todos estamos llamados, ¿ya?, a disfrutar de su eterna gloria y de su amor aquí y en la eternidad. La dignidad de la persona hace que sea un valor en sí misma y no pueda ser instrumentalizada. La persona no es una cosa ni es un objeto. Por eso es que cuando vemos nosotros las campañas de la trata de personas, a nosotros tiene que conmover que muchas personas, muchos hombres y mujeres se vean denigrados,
se les robe su dignidad, explotándolas, ya sea laboralmente o física o sexualmente. ¿Por qué? Porque estamos transgrediendo el amor de Dios, estamos transgrediendo el mandamiento del amor de Dios. Entonces, ninguna persona puede ser instrumentalizada porque se les está quitando su dignidad. Y aquí me voy a meter un poquito a política, pero nos pasa incluso cada 4 años, cuando todos somos instrumentalizados con las campañas políticas y no nos damos cuenta, y eso es peligroso. No nos damos cuenta cuando por un regalo regalamos nuestro propio voto y estamos regalando nuestro propio desarrollo ya, colectivo, social, cuando no tenemos la capacidad de tener ese pensamiento crítico, esa objetividad de qué es lo que se nos plantea como sociedad. Y lo mismo nos pasa día a día, cuando yo no soy capaz de sentarme a la par, de comparar con alguien que no es de mis ideas, de mi categoría y de muchas cosas que son totalmente superfluas. Cuando no soy capaz yo de sentarme a la mesa, de compartir mi pan con el más necesitado, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, cuando el perro come mejor que mi propio vecino, estoy yo quitándome mi propia dignidad y quitándole la dignidad a otra persona porque estoy instrumentalizando el concepto persona, estoy instrumentalizando al hermano que está a mi lado. ¿Ya? Nadie puede instrumentalizar la dignidad, nadie. Es decir, servirse de ella únicamente como medio para sus intereses, porque eso significaría que se le está identificando como una cosa, lo que decíamos. Nadie es una cosa, ni es un objeto. Todos somos personas. Cuando entendemos eso, nos valoramos, nos respetamos, convivimos pacíficamente. El valor de la persona es absoluto, es intrínseco. Lo intrínseco es aquello que no se puede separar una cosa de la otra, ¿ya? Porque dejaría de ser. Nosotros como personas tenemos una dignidad y la dignidad nos hace personas como hijos de Dios. La persona es un valor en sí misma, pero es importante especificar que se trata de un valor absoluto que es superior a cualquier otro valor que podamos encontrar en nuestro entorno. ¿Ya? La persona, vuelvo a repetir, es un valor en sí misma. Todos nosotros valemos por el hecho de ser personas, por el hecho de ser hijos de Dios. Ya el ser personas, ya sabemos que nos hace, que significa ser hijos de Dios. Nadie nos puede quitar ese valor, porque es un valor absoluto. Ya es un derecho, como en el caso del derecho a la vida. Nadie nos puede quitar la vida, porque es un derecho adquirido por el hecho de haber nacido, por el hecho de haber sido engendrados. Tenemos ese valor absoluto de la dignidad como persona. Una cita de Fratelli Tutti del Papa Francisco dice que todos los seres humanos nacemos en esta tierra con la misma dignidad. Nadie, porque nace en determinado lugar o bajo ciertos parámetros culturales, tiene menos dignidad. No. La doctrina de la Iglesia, el mismo evangelio, que es el centro de lo que estamos hablando, nos dice que todos tenemos la misma dignidad. Las diferencias de color, de religión, de capacidades, de lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los derechos de otros. Porque yo soy blanco, tengo más derechos, porque yo soy moreno o negro, tengo menos derechos. No, todos por el mero hecho de haber sido engendrados tenemos exactamente la igualdad en dignidad. Esto lo podemos encontrar en la encíclica Fratelli Tutti. Por eso es que tenemos que tener bien claro nosotros lo que es dignidad y cómo respetarla. Y siguiente, la dignidad de la persona es el fundamento de los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas en 1948, cuando se empiezan a plantearse los derechos universales del hombre, nos va a plantear precisamente ese término, la dignidad que cada uno de los habitantes de este mundo tenemos. Es decir, que el valor absoluto y la dignidad intrínseca
esa dignidad que no se nos puede quitar para nada, de la persona se traduce a nivel jurídico y social. En todas las constituciones de todos los países está el darle derechos, la capacidad de tener derechos a toda persona. En la existencia de los derechos fundamentales que la persona posee por el mero hecho de ser persona. ¿Cuáles son los derechos fundamentales, inalienables para cualquiera de nosotros? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, que lo vamos a ver como un tema específico, el derecho a la libre expresión, el derecho a la locomoción. Son derechos que por el mero hecho de haber sido engendrados tenemos. Estos derechos no son concesiones que el Estado hace, sino exigencias interiores que dimanan del ser personal. No es porque el Estado nos quiera dar estos derechos y gracias al Estado que nos dio estos derechos, no, sino que por el hecho de ser personas, nosotros lo tenemos. Por eso vemos la figura nuevamente de Jesús en el Evangelio. El hecho de valorar más a la persona, incluso sobre el mismo día sábado, sobre las propias leyes que en algún momento transgredían hasta la dignidad de la persona, no porque Dios las haya puesto, sino por la forma en que el hombre las interpretó y las puso en práctica, ¿ya? Para aclarar esa parte y no confundirnos. Por eso es que Jesús es bien claro, no se hizo el sábado o el hombre para el sábado, ¿verdad? Si esa relación que hace, si el hombre no está para las leyes están para defender la dignidad de la persona. Y eso lo tenemos que entender nosotros muy claro desde esta visión. Nuevamente, otra cita de Fratelli Tutti que nos plantea el Papa en esa misma línea y nos dice que cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio. Las sociedades avanzan cuando el hombre alcanza sus derechos. Nosotros vemos en la historia de la sociedad cómo el hombre pasó por esa etapa de la esclavitud, donde no existían los derechos a los esclavos. ¿Y por qué el hombre esclavizó? Precisamente por su ambición de tener y de poseer. Instrumentalizó al mismo ser humano convirtiéndolo en esclavo. Y ojo, porque hoy también hay nuevas esclavitudes, nuevas formas de cómo el ser humano le quita y pierde su dignidad también ante otros seres humanos. Y eso es lo que hoy la doctrina social de la Iglesia también nos plantea, el dignificar a la persona en todo momento, en toda situación, siempre dignificar a la persona, humanizar las circunstancias, humanizar los problemas. ¿Por qué? Porque la dignidad de la persona hace que cada hombre y cada mujer sean irrepetibles e insustituibles. Nosotros no somos una máquina que se descompone, se desecha. Lo que hablaba incluso el Papa cuando hablaba en alguna de sus citas también, cuando hablaba de el descarte de las personas. Ya no sirve esta persona, la desechamos. Esta persona no cumple con ciertas condiciones sociales, nosotros la dejamos como que si fuera máquina. No es así, ¿verdad? Sino que la persona tiene esas dignidades, tampoco porque tiene ciertas condiciones físicas o porque tiene ciertas condiciones intelectuales, no nos es útil para la sociedad. No, la persona es persona y tiene la dignidad de persona, no por ciertas condiciones físicas o intelectuales. ¿Ya? No podemos nosotros venir y desechar a nadie. Y vamos a ir terminando. Para preguntas que puedan tener al final, también las pueden ir ya formulando. La afirmación de la dignidad de la persona está históricamente ligada al cristianismo. ¿Por qué? Porque la noción de persona surgió del cristianismo, como lo vimos nosotros al inicio. Como sí, hay un fundamento filosófico, pero cómo pasa a formularse al inicio con la patrística y con todos los primeros padres de la iglesia. Y la iglesia continúa su tarea de defensa de la dignidad de toda persona, mientras que exista un reconocimiento general de la dignidad de la persona nacida y normal. Ojo, porque hoy, sin darnos cuenta, nosotros hablamos de los que son normales y aceptamos normalidades constantemente. Y con ese tipo de ideas, lo único que hacemos es desechar y marginar, quitarle la dignidad a otra persona, quitándola a nosotros mismos incluso. Hablamos hoy del aborto, sí. Hasta que nace, entonces ya es una persona.
No, desde su concepción es persona, porque ha sido creada, ha sido pensada y amada por Dios. Y hablamos incluso de la eutanasia, la muerte asistida, y hablamos de que para qué seguir viviendo o para qué una persona vive en esas condiciones y apliquémosle la inyección y terminó su sufrimiento. Claro, aquí tenemos que hablar de la bioética, que es otro tema aparte, ¿no? Pero la iglesia defiende la vida desde su principio hasta su final de forma natural. Por eso vamos a proyectarles algunas encíclicas que ustedes pueden consultar y leer en esta misma línea, como Humana Vitae, por ejemplo, entre otras, que nos va a decir precisamente la dignidad de las personas y los problemas que para la segunda mitad del siglo XX se encontraban enfrentando la sociedad, y la misma iglesia también tenía que dar una respuesta, y la da por medio de estas encíclicas, que son Humana Vitae, del 25 de julio de 1968 por Pablo VI, Evangelium Vitae, del 25 de marzo de 1995, de Juan Pablo II, Laudato Si, que nos habla de la dignidad de nosotros en la creación, por el tema que estamos tratando, nos habla definitivamente de la creación, del 24 de mayo del 2015, y por el Papa Francisco, y luego Fratelli Tutti, ya que esto va más encaminado en la dignidad de todos, el de ser una fraternidad global, el de romper estereotipos de las diferencias y de crear precisamente esas divisiones que hemos llegado hasta el día de hoy y que nos enfrentan constantemente. La firma el 3 de octubre del 2020, sí, del año pasado, que también se la recomiendo que la puedan leer. Vamos con las preguntas. Si tuvieran, la pueden formular incluso en el chat si quisieran, o bien por micrófono abierto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Muy buenas tardes, Buenas hermano. tardes, hermana. Fíjese, le habla Chiqui Chinchilla, Chiqui Romero. Mucho gusto saludarla. Dígame. Fíjese que no me pude conectar hasta en este momento. Entonces me perdí mi clase. No se preocupe. Lamentando. No se preocupe. Igual queda la grabación, y también las diapositivas se las voy a estar mandando como material de apoyo. Y si alguien necesita incluso alguna de las encíclicas que les sugerí, también con mucho gusto se las puedo enviar vía digital, no hay problema. Muchas gracias, es muy amable, le agradezco. Nada, para servirle. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Hermano, escuchando en realidad toda esta catequesis que usted nos ha dado esta tarde, ahí en el Salmo 8 está concentrado todo. No nos podemos decir, no, el Señor no hizo esto, no hizo el otro, porque todo está ahí. Sencillamente nos queda analizar, ahí sí que palabra por palabra de ese salmo, y nos vamos a encontrar con todo ese gran amor del Padre para con nosotros sus hijos. Gracias, hermano. Así es, ok, gracias. ¿Recuerdan que al inicio les dije que había una pregunta que la fueran pensando durante el desarrollo de esta clase, de esta tarde, que era cuál es mi relación con Dios? Y yo les di algunos elementos ahorita. Yo entiendo que el tema puede ser muy amplio, traté de concretizarlo en función a que pudiese pues tener un hilo conductor y pudiese ser entendible, ¿verdad? Si alguien quiere compartir lo que fue reflexionando, lo que reflexionó de cuál es su relación con Dios a la luz de los elementos que fuimos viendo esta tarde, pues también lo puede compartir. Lo pueden compartir por chat, yo lo leo tranquilamente, o bien pues por micrófono, no hay problema.
que creo que aquí hay una pregunta, pero no la logro entender. A ver, no sé. Si me... no sé, ¿es pregunta la que me están realizando en chat o es comentario? No logro entender. Permítanme, voy a tratar de contestársela, pero a ver, otra duda, otra pregunta que pueda haber previo a terminar. Yo creo que ha de ser la pregunta por la que está ahí, que es gnosticismo. Me imagino que ha de ser esa palabra, que no la logro entender. Si es gnosticismo, se refiere a una doctrina religiosa, esotérica y definitivamente herética, ¿de acuerdo? Que se desarrolla precisamente durante los primeros siglos del cristianismo y que va a plantear definitivamente y que tiene muchos seguidores y por eso va a ser perseguida. Y en el caso, yo les mencioné San Irineo. San Irineo también va a ser uno de los que va a perseguir precisamente el gnosticismo. Se ha puesto de moda ese término en función a ciertas películas que han aparecido, a ciertas novelas, incluso históricas que han aparecido, y que trata definitivamente de que tratar de conocer el mundo, las verdades, las realidades por medio de las intuiciones, por medio de que hay misterios incluso y secretos de las cosas divinas y que hay que alcanzar los secretos divinos por medio de la búsqueda de esos tramas o de ciertos conjuros, de ciertas frases o etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere. No sé si era esa la pregunta por el término. Espero que haya sido esa. Yo sí quiero preguntarle algo. Usted al inicio de la catequesis dijo que el pecado original, el hombre no perdió su dignidad, pero sí se fraccionó. Sí, su dignidad de ser de persona, porque Dios no puede venir y contradecirse al mismo. Nos ha criado con una dignidad de hijos de Dios, nos ha criado en el amor, a pesar de que el hombre ha tenido la libertad de libre albedrío de tomar ciertas decisiones, el hombre no pierde su dignidad. A eso a lo que me refiero, se fracciona en el sentido de que nuestra dignidad, la que nosotros adquirimos por todo este proceso de conocernos a nosotros mismos, ya esa dignidad adquirida, es la que fraccionamos nosotros, se fracciona de la dignidad que Dios nos da. Pero la dignidad que Dios nos ha dado como personas, esa no la perdemos nunca, porque si no, no tendría sentido ni siquiera el hecho de la encarnación. Porque Dios se hizo hombre para restaurar la relación del hombre con Dios, pero nunca para darnos nuevamente una dignidad de persona. Es que la dignidad de persona siempre la hemos tenido y la tendremos. Por ejemplo, para ir a algo más concreto, aquel asesino, aquella persona que ha matado a sangre fría, violado, matado, descuartizado a mujeres, por ejemplo, pierde su dignidad de persona por el hecho de ser un asesino en series? No. No pierde su dignidad de persona. Lo que pierde es la dignidad que él mismo ha decidido perder él como ser humano, como sujeto de derecho. Por eso es que cuando se va a la cárcel se dice que perdió sus derechos, por eso va a la cárcel. Pero él decidió perder los de él, pero no deja de perder su dignidad de persona. Por eso es que a veces también nos cuesta entender el trabajo de derechos humanos. Me estoy yendo un poquito más a la parte legal, ¿verdad? Pero como ejemplo para que me entienda. Porque a pesar de que sea un asesino en serie, yo no puedo venir y lincharlo y quemarlo vivo, porque tiene una dignidad de hijo de Dios. Y eso como cristianos a veces también nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos como personas, como sujetos queremos actuar, pero tenemos que entender que sigue siendo hijo de Dios a pesar de.
Por ejemplo, hay religiosos, hay órdenes religiosas que se dedican al trabajo en las cárceles. Imagínense si se encuentra con estas personas de asesino en serie, no le va a negar, decir, no, yo con usted no puedo, no venga a la capilla, no venga a la iglesia, no haga su proceso de conversión, porque usted ya no es persona. Entonces, por eso es que lo que yo decía al inicio, no perdemos nuestra dignidad de persona. Se fraccionó, sí, se dividió la que nosotros adquirimos por nuestro propio avance histórico, por nuestra propia creación como seres humanos, pero la de Dios no la perdemos nunca. No sé si con eso logro contestar, hermana María Muchas Teresa. gracias. Sí, gracias, muy amable. Ok, gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda con respecto a la pregunta que usted hizo, que analizáramos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo es mi relación con Dios? sí. Por ejemplo, yo, ¿verdad? Puedo decir, mi relación con Dios, pienso que es buena porque soy hija de Dios, porque no puedo decir que tengo una relación excelente, porque como persona humana tengo muchos defectos, ¿verdad? Pero tomando el Salmo 8 en el versículo 5, en donde dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que cuides de él. Entonces, en mi relación con Dios es buena porque a pesar de ser como soy, Dios ha puesto sus ojos en mí y se acordó de mí para servirle. Pero tampoco puede ser una persona decir que no es buena su relación porque no se ha acordado de ella, porque aún así, sin servirle, puede tener una muy buena relación con Dios. Y Exacto. llegar a decir, digamos, que mi relación con Dios es buena, pues he pasado por muchas pruebas que en su momento me hicieron incluso dudar de la existencia de Dios, ¿verdad? Que siempre está a nuestro lado y que Él nos escucha. Y puedo decir que en algún momento de mi vida he llegado a decir, no tuve fe ni creí que Dios estuviera a mi lado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo decir yo o en qué me puedo basar yo para decir cómo es mi relación con Dios? Entonces, puedo decir que es buena, pero ¿cómo puedo decir así? Esa es mi duda. ¿Cuál? Mi relación con Dios. Okay. La relación, porque también es la pregunta que aquí me hacen un par de hermanos sobre dignidad, sobre el misterio, ¿verdad? Mi relación con Dios, definitivamente, el primero que la puede saber es Dios, ¿ya? Pero de la dignidad. Dios nunca nos deja abandonados porque tenemos una dignidad que Él mismo nos ha dado, ¿ya? Así que no se nos puede quitar y que es inalienable. Esa dignidad, ¿ya?, es la que a mí me permite tener la relación con Dios, porque a pesar de que yo pueda ser un pecador público, a pesar de que, como el ejemplo, que pueda ser un asesino en series, a pesar de que yo sea ateo, que yo no crea en Dios, que dude de Dios y muchísimas otras cosas, Dios siempre está presente cuidándonos, y esa es la grandeza de Dios y esa es la grandeza de nuestra dignidad como hijos de Dios, que a pesar de nuestra lejanía, Dios sigue presente en nuestra vida y en nuestra existencia y nos sigue acompañando, incluso nos sigue acompañando en toda nuestra existencia. Y precisamente eso, en el que Dios nos ha creado en el amor, que definitivamente ha querido ser personas, porque somos personas creadas por Dios y Dios ha querido también incorporarnos a su amor por medio de la persona de Jesús, haciéndose Dios persona en Jesús. Ese es el misterio realmente de nuestra dignidad. No sé si respondo las dos preguntas al mismo tiempo o no, si están claros. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Bueno, no sé si hay más dudas, preguntas. Si no, vamos terminando. Ustedes me dirán. Hermano, Dígame. buenas tardes. Sí, buenas tardes, pues también Diana estaba levantando la mano. Dígame, Luis Pablo. Fíjate que escuchando ahí sobre el tema, hay algo muy importante. En el curso anterior, yo creo que nos podemos basar a que si nosotros tenemos el Espíritu Santo,
es como nosotros vamos a tener la relación con Dios y con Jesús. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo en nosotros, así es como nosotros vamos a tener la relación con Él, ¿verdad? Y asimismo nuestra dignidad es la que vamos a tener delante de Él. Hay una parte donde dice que, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Entonces yo creo que ahí es como que el ejemplo más claro, ¿verdad? Si nosotros tenemos una buena relación con Dios, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, así es como nosotros vamos a tener la dignidad que nosotros queremos tener, ¿verdad? Tal vez no somos perfectos, pero sí tratamos la manera de que por medio del Espíritu Santo, así es como nosotros vamos a poder tener una buena relación con Dios, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. No, y es cierto. Gracias por compartir y por hacer ese comentario, es cierto. Cuando abrimos nosotros el corazón al Espíritu y dejamos que el Espíritu realmente nos transforme, nos cambie y nos haga descubrir ese amor grandioso de Dios, pues nuestra relación cambiará, ¿verdad? Y esa es una lucha constante, es un caminar constante de toda la vida, ¿no? Y vemos otros ejemplos de grandes santos que llevaron una vida escandalosa, como el mismo San Agustín de Hipona, pero miren ustedes el santo que es, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque se dejó tocar por el Espíritu y guiar por el Espíritu. Ok, gracias. Diana Guzmán, creo que estaba levantando la mano. Sí, buenas tardes. Disculpe, yo tengo una duda. No, no logro entender qué es el concepto de dignidad divina. O sea, ¿qué quiere decir eso de dignidad divina? ¿Es como la gracia que Dios nos da cuando nacemos, por ejemplo? ¿O en qué sentido es esa la dignidad? Ok, la dignidad es un valor adquirido desde el hecho de la concepción. Nosotros como cristianos y desde la fe sabemos que ese valor nos lo da Dios, el valor de ser personas, la dignidad que nadie nos puede quitar. Ahí de hecho de ser hijos de Dios. Nadie nos puede quitar esa dignidad porque la adquirimos, es un derecho adquirido. ¿Ya? Es como una herencia, si lo quieren ver de esa manera, es un derecho adquirido. Por ejemplo, yo aquí no tengo, pero vamos a tratar de ponerles un ejemplo. A ver, yo tengo aquí, no sé si van a lograr ver en la cámara, yo tengo aquí a la mano una estampa. Esta estampa tiene un valor, ¿sí o no? El valor con el que yo la compré y el valor emocional y simbólico porque tiene aquí la foto de la Virgen María. Y luego, aquí, y esto es papel. Aquí tengo una servilleta que también es papel y que tiene un valor. ¿Cuál vale más, la estampa o el papel? Si le pongo el valor económico, la estampa. Si le pongo el valor emocional, la estampa. Si yo rompo la estampa, irá teniendo el valor de uso, el valor emocional que yo tengo, no lo voy a romper, ¿verdad? Pero si yo la rompo, seguirá teniendo el mismo valor, perdió el valor. Pero si yo, por ejemplo, rompo la servilleta, yo puedo seguir utilizando la servilleta sin ningún problema. Sigue teniendo un valor de uso. Ya no un valor económico ni emocional como la estampita, pero sigue teniendo un valor de uso. Y eso es lo que nosotros ya tenemos que entender en esa dimensión. Si fuera un billete, fuera exactamente lo mismo. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros en el sentido ya de la dignidad que Dios nos da. Que aunque nosotros la rompamos, para Dios seguimos teniendo un valor. Y ese valor es precisamente el valor del amor, de la emoción, del sentimiento que Él tiene para con nosotros, como la estampita que yo les mencioné aquí. Entonces, ese es prácticamente para dar la explicación. No sé si logro explicarle, hermana Diana. Sí, muchas gracias. Okay, gracias. Tengo otra pregunta y ya por cuestión de tiempo también creo que va a ser la última, que dice,
Exacto, hermano. El espíritu, la parte espiritual, la realidad espiritual en nosotros es precisamente a lo que se refiere, y también lo decía otro hermano, del Espíritu Santo. Si de esa realidad del Espíritu Santo que nosotros tenemos, esa relación de la vida espiritual que nos permite estar en comunicación con Dios. Sí, así es. Gracias. Bueno. Si no hay algo más de dudas por el estilo, voy a pasar entonces ya a la parte final. Solo permítanme, voy a tratar de proyectarles nuevamente. Ya para ir terminando. Sí, miramos la oración final, ¿verdad? Vamos con nuestra oración, ¿sí? Vamos con nuestra oración final. Entonces, yo les agradezco que hayan ingresado el día de hoy, y nuevamente la invitación para el día martes, para el siguiente tema. Recordarles que cada sesión es un tema diferente, y yo entiendo que tal vez puedan quedar muchos puntos de vista también tal vez en el aire, pero vamos a tratar de que se vayan resolviendo también en cada tema, para que realmente al final el curso cumpla su objetivo de afianzarnos en la fe, como decía uno de los objetivos, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios y vamos a hacer esta oración que el Papa nos propone en la encíclica Fratelli Tutti también, ¿ya? Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor y Padre de la humanidad, Señor y que Padre creaste de la a todos los humanidad, seres que humanos creaste con la a todos misma los seres dignidad, humanos con la infunde en misma nuestro dignidad, corazón el espíritu infunde en nuestro fraternal, corazón inspíranos un sueño espíritus, un de sueño, diálogo, un cuento de de justicia, diálogo, de y justicia y de impúlsanos paz. a crear Impúlsanos a crear sociedades más sanas, sanas, más libres, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin sin violencia, guerra. sin Por guerra. eso nos Amén. dirigimos a ti, diciendo: Padre nuestro, que estás en el Estás en cielo, el cielo, santificado sea tu santificado nombre, sea tu venga nombre, a nosotros tu venga a reino, nosotros tu hágase reino, tu hágase tu voluntad, así en la voluntad en tierra la como en el tierra como en cielo. el cielo. Danos hoy nuestro pan Danos de hoy cada nuestro pan día. de cada día, Perdona perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, también nosotros y también nosotros perdonamos a perdonamos nuestros a los ofensores, y no nos dejes ofensores, caer en la en la tentación, tentación, y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Y líbranos. Y que tengamos un bendecido fin de semana, un bendecido domingo, y que el Señor nos guarde entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo, Una amén. feliz tarde para todos, mucho gusto en haberlos saludado. Nos seguimos viendo el día martes.